nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una bendición estar en la casa del Señor, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros, como decía el salmista, yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Bendito sea el Señor. Y es una alegría venir a la casa del Señor, hermano. Es una bendición. La luz vino cuarto de hora antes. Cuarto para las 8 vino. Y gloria a Dios. No sabemos cómo va a estar la próxima semana con las restricciones de luces, pero esta semana, digo yo, no hemos tenido problema. Hemos venido con gozo a los cultos y eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Iniciamos el devocional a oscuras, pero el mensaje lo recibimos con la luz que nos provee. Bendito sea el Señor, digámoslo de esta manera, el Estado. Bendito sea el nombre de Cristo. Saludamos a todos los amigos y hermanos que se van conectando por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Y en esta hora vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso el nombre de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Poderoso es el Señor. Hechos 9. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche, bendito sea el nombre de Jesús,
tiene como título Un encuentro con Jesús. Oramos. Padre Santo, que estás en los cielos, amadísimo Dios y buen Padre celestial, te damos gracias, Señor amado, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque tú eres digno de toda ella, Señor. Gracias por permitirnos, Señor amado, estar aquí en este lugar, bendito Dios, para escuchar tu palabra, para alabarte, Señor, para exaltar tu nombre, Padre, porque tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra, Padre amado. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre amado, en esta hora, para que sea usted guiando nuestras vidas, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y a medida que tu palabra, Señor, sea expuesta, sea usted, bendito Rey soberano, quien nos guíe y toque corazones, toque las almas perdidas, Padre. Tráigalas al conocimiento, Señor, de tu verdad. Tráigalas, Señor amado. Convierta, Padre, al drogadicto. Convierta al delincuente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tomamos asiento, hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Un encuentro con Jesús. ¿Cuántos verdaderamente han tenido un encuentro con Jesús, hermano? Un encuentro con Jesús, esa palabra, tener un encuentro con Jesús, hermano, es muy profunda. Y a veces en las mismas congregaciones no todos han tenido un encuentro con Dios. No todos han tenido un encuentro con Jesús. Usted lo va a ver a raíz del desarrollo de este mensaje. Usted se va a dar cuenta si es que verdaderamente ha tenido o no ha tenido un encuentro con Jesús. En esta parte de las Escrituras nos muestra la Biblia, en el libro de los Hechos, Lucas narrando esta parte, nos muestra cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Pero en ella encontramos, aparte de lo que es la conversión de Saulo o de Pablo, encontramos muchas verdades teológicas, muchas verdades espirituales que nos muestran lo que pasa en realidad cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Jesús. Amén. Esta parte de las Escrituras nos muestra lo que es la realidad, lo que es verdaderamente tener un encuentro con Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Vive Cristo para siempre. Pero vamos a ver, primeramente, para entender esto, vamos a entender quién era Pablo o quién era Saulo. Alabado sea el nombre de Jesús. Primeramente, Pablo o Saulo, la Biblia dice Saulo de Tarso. ¿Por qué Saulo de Tarso? Porque Pablo nació en Tarso, lógicamente. Amén. Saulo o Pablo nació en Tarso, lo que hoy se conoce como Turquía. En ese tiempo a Turquía, una región, una ciudad de Turquía se le llamaba Tarso. Pero lo que antes era Tarso, hoy le conocemos como Turquía, una ciudad de Turquía. Bendito sea el Señor. Y nació 5 años después de Cristo. Saulo era menor que Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Saulo fue hijo de un fariseo fiel a la ley judía. Lo que quiere decir que Saulo y su familia era una familia religiosa. Conocía la ley de Dios, conocían las escrituras, los rollos, los pergaminos. Fue instruido por Gamaliel, un famoso doctor de la ley. En ese tiempo Gamaliel prácticamente era una persona de respeto dentro de lo que tiene que ver con la religión y con la palabra de Dios. Principalmente con la ley de Dios y los profetas. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Ese era Gamaliel.
un doctor de la ley y los profetas de ese entonces. Gamaliel tenía un amplio conocimiento de las Escrituras. Y por tal razón, por tal motivo, Gamaliel era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era una organización que lideraba todo lo que es la religión judía, bendito sea el nombre de Jesús. Y era uno de los principales y era maestro de las Escrituras, bendito sea el nombre de Cristo. Gamaliel entonces tenía un amplio conocimiento de las Escrituras, por eso era miembro del Sanedrín, que era el consejo supremo de los judíos. O sea, Gamaliel no era cualquier cosa. Gamaliel no era un hermanito de la iglesia, para ponerlo de esta manera. Alabado sea el nombre de Jesús. Gamaliel, bendito sea el Señor, fue quien instruyó a Saulo. Saulo fue capacitado desde su juventud por este hombre. Saulo tenía también un amplio conocimiento y buena educación. Saulo no era tampoco cualquier cosa. Saulo era una persona prácticamente de clase alta, se puede decir así. Ese era Saulo, estudiado, estudioso, bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Él tenía una buena educación. Se podría decir que era un hombre que tomaba muy en serio las cosas de Dios. Ese era Saulo. Mire, Saulo era de la religión de los fariseos, estudiosos de la ley. Vive Cristo para siempre. Y a pesar de todo lo que conocemos que fue Saulo o Pablo, Saulo tomaba muy en serio las cosas de Dios, aunque de una manera equivocada. Bendito sea el nombre de Jesús. A pesar, bendito sea el nombre del Señor, de contar con todo eso, estudios, preparación, Saulo estaba totalmente equivocado de cómo llevaba las cosas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a pesar de todo eso, Saulo tuvo o llegó a tener una gran influencia dentro del Sanedrín. Fue una persona que dentro del Sanedrín, dentro del consejo de los judíos, Saulo tenía muy buenas referencias, muy buena aceptación. Bendito sea el nombre de Jesús. Era una persona de confianza, tenía credibilidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero era uno de los opositores principales de la iglesia. ¿Y por qué se oponía a la iglesia? Porque él en su ignorancia, él pensaba que los cristianos eran una secta. Y él pensaba que dentro del Sanedrín o todos los que formaban el consejo eran de la religión correcta. Y todo lo que ellos hacían, él estaba convencido de que lo hacían para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Él era quien perseguía a los cristianos para encarcelarlos, para apedrearlos. Saulo fue quien consintió la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Saulo estuvo ahí, fue uno de los que acusaba a Esteban. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese era Saulo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es lo que hoy podemos decir, era una persona con religión, pero sin conocer a Dios. Ese era Saulo. Bendito sea el nombre de Cristo. Podemos ver cuánto conocimiento de la Escritura tenía Saulo, pero no le servía de nada. Fue instruido por el mejor teólogo, por el mejor conocedor de la ley. Tenía una influencia en la religión, pero nada de eso sirve si no hay un verdadero encuentro con Jesús. El hombre puede tener estudios, puede tener conocimiento hasta de la Biblia, puede tener estudios teológicos, puede tener estudios de institutos bíblicos, pero si no tiene un encuentro con Cristo, todo eso no le sirve de nada. Bendito sea el Señor. Amén. Usted puede ser cristiano, puede estar, hermano, en el culto, ser fiel, pero si usted no ha tenido un encuentro con Dios, aunque una persona fiel si es fiel es porque ha tenido un encuentro con Dios. Pero si usted, hermano, hace cosas para Dios, supuestamente para Dios, pero hay que ver cómo las hace. Si usted no las hace de corazón es porque usted no ha tenido un encuentro con Dios. Usted puede tener cargos hasta en la iglesia, pero si usted no tiene un encuentro con Dios, con Cristo, no sirve de nada.
El hombre puede tener cargos importantes en el mundo, cargos importantes aún dentro de la iglesia, pero si no tienes un verdadero encuentro con Jesús, no sirve de nada. He ahí la importancia que es de todo cristiano, hermano. Todo cristiano tiene que tener un verdadero encuentro con Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos acá que Saulo tenía un corazón de odio, según lo que narra la Escritura. ¿Había odio en Saulo? Sí. Había un odio contra la iglesia, había un odio de maldad contra los que predicaban el nombre de Jesús. Eran tan grandes su enojo, el enojo de Saulo, que hasta pensaba en matarlos, porque eso es lo que dice la Biblia. Saulo quería matar a los que predicaran el nombre de Jesús. Tenía un celo religioso, pero aún en su ignorancia, hermano, pensaba que lo hacía para Dios. Vive Cristo para siempre. Saulo pensaba que de esa manera él estaba agradándole a Dios. Dice el verso 1. Saulo respirando aún amenazas de muerte. Saulo tenía eso en el pensamiento. Amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué hizo Saulo? Dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, o sea, permiso, un permiso escrito para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen a cualquiera predicando el nombre de Jesús, sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea quien sea que esté predicando el nombre de Cristo, Saulo decía a los líderes de la junta del Sanedrín, denme carta para que en Damasco todo aquel que predique el nombre de Jesús podamos encerrarlo, encarcelarlo y si es posible hasta matarlo. Eso llegó a pedir Saulo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso llegó a pedir Saulo, bendito sea el nombre de Cristo. Vive Cristo para siempre. Pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que le autoricen a hacer tremenda barbaridad, hermano. ¿Cuántos de nosotros fuimos igual que Saulo cuando no conocíamos de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermano, no hablamos mal de los cristianos en algún momento? Yo criticaba a los hermanitos. ¿Quién no hablaba de los hermanitos? Hermanitos, diablo, hermano. Hasta canciones le cantaba a los hermanitos, pero canciones, hermano, que me avergüenzo, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos burlamos de los hermanitos? Hasta maldades le hacían a los amigos que eran cristianos, teníamos amigos de nosotros, éramos mundanos, teníamos amigos cristianos, ¿y qué no hablábamos de ellos, hermanos? Les hacíamos bromas pesadas. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué lo hacíamos? Por ignorancia. Amén. Pablo hacía todo eso porque era ignorante, por ignorancia, bendito sea el Señor. Porque creíamos que por pertenecer a una religión pecadora estábamos en el camino correcto. Que porque éramos más, porque en mi religión hay más gente, mi religión está llena de mucha gente, por eso nosotros los que, como somos muchos, quiere decir que tenemos la razón. Así pensábamos, que porque éramos más, la mayoría gana. Bendito sea el Señor, pensamos que porque éramos muchos teníamos la razón de pertenecer a una religión así pecadora. Bendito sea el Señor. Creíamos que estábamos en el camino correcto. Creíamos que en la religión que pertenecíamos era la iglesia verdadera. Pero eso pasaba porque no habíamos conocido la verdad. Porque nunca tuvimos un encuentro verdadero con el Dios de los cielos. Nunca tuvimos un encuentro verdadero con Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? Bendito sea el Señor. Prestemos atención a la primera verdad teológica. ¿Qué nos muestra esta parte de las Escrituras? Vemos acá en el verso 3 al 5 la primera verdad teológica. ¿Cuál es esa verdad teológica? Dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuál es la verdad teológica acá? ¿Cuál es la primera verdad? Primeramente, ¿a quién perseguía Saulo? A los cristianos, a la iglesia, a los creyentes. Pero Saulo perseguía a los creyentes, a la iglesia. ¿Por qué entonces Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sabe por qué? Bendito sea el Señor. ¿Por qué dijo Jesús a Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le dijo esto a Saulo porque era a él a quien estaba persiguiendo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús quiere que entendamos que en cada cristiano está Cristo. La primera verdad teológica. En cada cristiano mora Cristo, que él que se mete con un cristiano se está metiendo con Cristo. Bendito sea el Señor. Si alguien se mete con un cristiano, si alguien hace daño a un cristiano, maltrata a un cristiano, es a Cristo quien lo está haciendo. Porque en nosotros se representa a Cristo. Eso era lo que Jesús estaba enseñando. Estaba diciéndole a Saulo, tú te metes con un cristiano, es conmigo quien te estás metiendo. Vive Cristo para siempre. El que se mete con un cristiano se está metiendo con Cristo. Por esa razón debemos vivir como cristianos y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Segunda verdad espiritual es cuando Jesús se identifica con Saulo. Se identifica, le dice en el verso 6, le dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bendito sea el Señor. Una vez que Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Después que Jesús le dice esto, dice él, o sea Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le responde Jesús? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Mire, Jesús se le presenta a Saulo. Cae el resplandor y todo eso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Jesús se le identifica a Saulo, ¿qué es lo que Saulo hace primerito después que se le identifica? Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor. Lo trata de Señor. Reconoce la autoridad suprema y divina que tiene Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Vive Cristo para siempre. Vemos acá que cuando Saulo entiende quién le habla, comprende que Jesús, comprende quién es Jesús y lo llama Señor. Es que cuando hay un verdadero encuentro con Jesús, ahora le reconocemos como el Señor de señores. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esa palabra Señor en un cristiano debe ser bien entendida. Y cuando esa palabra Señor, hermano, la palabra Señor no es cualquier cosa cuando se trata de Jesús. Si vamos a hablar de mi vecino, Señor, el vecino, el señor Manuelito, es otra cosa. Pero cuando usted se refiere de Señor o se refiere a Jesús como Señor, eso ya cambia totalmente, hermano. Usted no puede llamar Señor o Señora así nomás si usted no conoce a Dios.
Bendito sea el Señor. Usted no puede, hermano. Por eso que nosotros cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos en el mundo, sí le decíamos Señor, pero ¿cómo vivíamos? Bendito sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Esa palabra Señor en el cristiano debe ser bien entendida, debe ser honrada, porque ¿qué implica? ¿Qué implica llamar a Jesús Señor? Mire, esto lo podemos ver cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando Jesús le dice a quienes estaba él enseñándole en Lucas capítulo 6, verso 46, Lucas 6, 46 le dice, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. O sea, ¿por qué me llamas Señor y no me obedeces? ¿Cuánta gente en el mundo nosotros mismos le decíamos Señor y vivíamos como nos daba la gana? No obedecíamos. Hacíamos lo malo delante de Dios, pero le decíamos Señor, ay Señor. Bendito sea el Señor. Usted se imagina, eso era en el mundo, pero ahora como cristianos, nosotros como cristianos, como creyentes, cuando usted le llama Señor a Jesús, no es que está mal dicho, no es que esté mal que le digamos Señor, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. El problema es que le llamamos Señor y no le obedecemos. Amén. Esto a un creyente que Jesús le diga, me llamas Señor, pero no me obedeces. No haces lo que yo te digo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué me llamas Señor y no me obedeces? Hasta eso había entendido Saulo. Porque ¿qué le dice Saulo a Jesús? Cuando reconoce quién es Él, le dice Señor. Primero reconoce que Él es el Señor. Y ahora le dice, dime qué quieres que haga. Pablo o Saulo estaba dispuesto a hacer ahora la voluntad de Jesús. Cuando tiene un encuentro con Jesús, Saulo ahora dice, te reconozco, ahora sé que eres tú el Señor, ahora yo quiero servirte, ahora quiero hacer tu voluntad, dime qué quieres que haga. Eso es lo que todo cristiano debemos tener, hermano. Empezar a hacer la voluntad de Dios. Si Jesús es su Señor, usted tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Si no, en vano usted le dice Señor a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando hay un encuentro con Jesús, entendemos que estamos para hacer la voluntad de Él. Vemos que Jesús le dice ahora, levántate y entra a la ciudad, que allá se te dirá las cosas que debes hacer. Allá te van a dar indicaciones de lo que tienes que hacer. Alabado sea el Señor. Y lo más asombroso de todo esto, ¿sabe cuál es? ¿O qué es? Que los que iban con Saulo también escucharon la voz de Jesús, pero no vieron quién era el que hablaba. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Jesús permitió que los que acompañaban a Saulo escuchen la voz de él? Porque tenía que haber testigos de ese encuentro que tuvo Saulo con Cristo. Tenía que haber alguien que confirmara verdaderamente Saulo ha cambiado. Verdaderamente Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, el cambio de nuestra vida debe ser el testimonio de nuestra verdadera conversión. Se lo repito. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, el cambio de nuestra vida debe ser el testimonio de nuestra verdadera conversión. ¿Quiénes se van a dar cuenta? Los de afuera, su familia, sus amigos, sus vecinos. Oye, ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero cristiano, temeroso de Dios, fiel a Dios. Antes se emborrachaba, antes tomaba, ahora lo invito, un traguito, no me acepta. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que Jesús permitió que los que estaban ahí de testigos o los que acompañaban a Saulo sean testigos de la experiencia que vivió Saulo.
Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué vemos luego? Cuando Saulo entra a Damasco, lo primero que hace Saulo, ¿qué es? ¿Qué fue lo que hizo? Ayunó. Ayunar y orar. ¿Y cuántos días estuvo Saulo orando y ayunando? La Biblia dice, en el verso 8, dice: entonces Saulo se levantó de tierra, después que tuvo el encuentro con Jesús, y después que Jesús le dijo: anda, entra a la ciudad, allá se te dirá lo que tiene que hacer. De inmediatamente Saulo se levantó y abriendo los ojos, ¿qué le pasó? Se había quedado ciego. No veía. Así que levantándose por la mano, le tomaron o le metieron en Damasco. Y dice el verso 9, donde estuvo 3 días ciego. Y no comió ni bebió. O sea, Saulo se quedó ciego. Había entendido el encuentro que tuvo con Jesús. Espiritualmente hablando, ¿era necesario que Saulo se quede ciego? Sí, porque ahora iba a ver las cosas de una manera diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le dio, o Cristo le devolvió la vista de una manera diferente para que pueda ver las cosas de una manera diferente. Saulo ahora, mientras esperaba las instrucciones, ¿qué hizo? Jesús le dijo: espérate ahí y espérate ahí, que ahí se te dará instrucciones. Pero no es que Saulo se quedó sentado de brazos cruzados. Saulo se puso a hacer ayuno 3 días, bendito sea el nombre de Jesús. No comió ni bebió, hizo ayuno y oración por 3 días. Vive Cristo para siempre. Eso miró Jesús. Eso que Saulo hizo, ese ayuno, esa oración, eso que se mantenía en oración, lo vio Jesús, lo vio Dios. Bendito sea el Señor. Tanto así que ahora llama ¿a quién? A un discípulo llamado Ananías. Le dice: Ananías. Ya Ananías tenía experiencia con Cristo. Que era la primera que le dice: heme aquí, Señor, dime, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo. Bendito sea el Señor. Dice el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Lo llamó en visión. Dijo: Ananías. Y él respondió: ¿qué dijo Ananías? Heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué hacía Saulo? Oraba. Eso fue lo que le dijo Jesús a Ananías, que estaba orando. Ahora Saulo, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Jesús le dice a Ananías que estaba orando, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó con Saulo? Se había convertido. Tuvo un encuentro con Jesús y ahora se había convertido. Y le dice el verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Jesús le dijo, o le dijo a Ananías, le dio una visión, le da una visión a Saulo, donde le muestra quién le iba a devolver la vista y cómo la iba a recibir. Jesús le dice a Ananías: Saulo ha recibido una visión donde te está mirando a ti, que tú entras y le devuelves la vista, que tú le pones la mano y él recobra la vista. Esa visión la tuvo Saulo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Pero Ananías ya había escuchado de Saulo. Ananías había conocido quién era Saulo. ¿Qué era la perspectiva que tenía Ananías? Del antiguo Saulo. Esa era la perspectiva que tenía Ananías. No, pero es ese varón, Señor.
Señor, yo fui testigo de lo que ese hombre le hizo a Esteban. Yo soy testigo de cómo este hombre llamado Saulo persigue a tu santo, persigue a tu iglesia. Señor, yo soy testigo, dice el verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y dice, y aún aquí donde estamos, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, prácticamente Ananías le está diciendo: Señor, es un peligro que yo vaya allá donde ese señor. ¿Quién sabe si ese varón me coge y me mata, me lleva preso y me mata, me apedrea como Esteban? No al hermano Esteban. Pero qué, Señor, mira, está en riesgo mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué le dice Jesús? Dice el verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Después que Jesús le indica el propósito que tiene con Saulo, Ananías comprende lo que Jesús le estaba diciendo. Ananías, confiando en Jesús y creyendo en la conversión de Saulo, por eso le dice en el verso 17, fue entonces Ananías y entró en casa y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Unos puntos acá. Cuando después que Ananías le dice: pero Señor, ese hombre, mira, persigue a tus santos, los ha matado, mató a Esteban, qué sé yo, aún acá está buscándonos para encerrarnos. Jesús le muestra algo muy importante a Ananías. Ese Saulo que tú conociste murió. Lo hemos escogido. Ha sido escogido para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes. Ya él ya está escogido, ya está separado. Y a él se le va a mostrar cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Esta palabra necesario, una verdad espiritual. Nosotros como cristianos a veces queremos, ya somos cristianos y no queremos tener tribulaciones. No queremos pasar o padecer pruebas. No queremos sufrir ciertas cosas. A mí me dijeron que venir a los pies de Cristo es un camino de rosas sin espinas. Todo es rulay. ¿Eso nos dijeron? Tal vez el hombre nos habrá podido decir eso, pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estemos en este camino, vamos a padecer, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. Pero Jesús dice: es necesario. Amén. Es necesario pasar por diferentes pruebas. Es necesario pasar por diferentes situaciones. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús le dice: a él se le va a mostrar que es necesario lo que tenga que padecer por causa de mi nombre. Así que no se sienta tal vez despreciado de Dios si está pasando alguna prueba. Simplemente son necesarias. Bendito sea el nombre de Cristo. Vive Cristo para siempre. Pero aquí vemos algo más importante también.
Dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole las manos sobre él, le dijo, ¿qué le dijo? Hermano Saulo. ¿Qué vemos aquí? Que Ananías lo llama hermano Saulo. Esa es otra verdad espiritual y teológica. Cuando hay un verdadero encuentro con Jesús, hay una verdadera conversión. Y cuando hay una verdadera conversión, solamente ahí venimos a ser hermanos en Cristo. Amén. ¿Por qué nosotros no podemos ser hermanos, por ejemplo, de los católicos? Porque ellos no se han convertido. ¿Por qué no podemos ser hermanos de los testigos de Jehová? Porque ellos no se han convertido. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no podemos ser hermanos de los mormones? Porque tampoco se han convertido, ni los musulmanes, etcétera, etcétera. Ninguno que tenga un nuevo nacimiento, ninguno que haya nacido nuevo, tenga una verdadera conversión, no podemos llamar hermanos. Los católicos a nosotros nos llaman hermanos separados. ¿Somos hermanos? No. Ni primos llegamos a ser. Bendito sea el Señor. Y si estamos separados, sí, estamos separados ¿de qué? De una religión pecadora, de una religión mundana, del paganismo, del pecado. De eso sí nos hemos separado. De lo que antes en esa religión practicamos, de eso sí estamos separados. Bendito sea el Señor. De eso sí somos separados, pero hermanos, ni siquiera llegamos a ser parientes de ellos, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Peormente, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, a ese lo reconozco como hermano, hermana y madre, dijo. Lo dijo Jesús. Pero el que no hace la voluntad de mi Padre, yo no puedo llamar hermano. Es lo que dice, lo que da a enseñar Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Solo haciendo la voluntad de Dios se recibe al Espíritu Santo y el Señor nos llama hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Glorioso Dios. El verso 18 dice, y al momento, gloria al nombre de Cristo, le cayeron de los ojos como escamas. Cuando Ananías le pone la mano. Le pone la mano y dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas después de 3 días de ayuno. ¡Wow! Glorioso, qué hambre. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué vemos acá? Saulo recibe el milagro de recuperar la vista. Saulo recibe el milagro de parte de Cristo a través de Ananías. Pero no solamente recupera la vista. ¿Qué más recibe en ese momento? Dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué pasó? Fue bautizado. ¿Se metió al agua, pastor? No. No fue el bautismo del agua. Fue el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautizó, pero dice que al instante que se levantó de la casa donde estaba, recibió el bautismo. Fue bautizado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más hizo Saulo después que recibe la vista, recibe el bautismo del Espíritu Santo? Ahora comienza a congregar. Cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando un cristiano está verdaderamente convertido y ha tenido un encuentro con Jesús, el congregarse es lo más importante de su vida espiritual. No deja de congregarse. Dice acá, y Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se empezó a congregar. Empezó a congregarse. Bendito sea el Señor. ¿Qué hizo Saulo después que tuvo el encuentro con Jesús? Se congregaba.
ahora Pablo comienza a hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios significa obedecer lo que Dios manda, obedecer lo que Jesús dijo. Bendito sea el Señor. Y aparte de eso, usted ve en la Biblia, hay como 2 o 3 partes donde Saulo, ¿qué hacía? Testificaba acerca de la conversión, de cómo se convirtió, cómo recibió a Cristo. Saulo testificaba el encuentro que había tenido con Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora Saulo entendía que Cristo moraba o vivía en él. Eso es lo que sucede cuando hay un verdadero nacimiento, una verdadera conversión. Cuando un creyente viene a Cristo y se convierte de verdad, ahora Cristo mora en su vida. Ahora Cristo vive en él. Ahora Cristo, hermano, es representado a través de ese creyente. Bendito sea el Señor. Ahora Saulo entendía lo que es ser una nueva criatura. Lo que es tener un nuevo nacimiento. Bendito sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Por eso Saulo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque eso es lo que sucede cuando hay un verdadero encuentro con Jesús. Hay una nueva vida. Hay una verdadera conversión. Ahora entendemos el propósito de Dios. Ahora Saulo entendía el propósito de Dios. Ahora Saulo entendía lo que él tenía que padecer por la causa de Cristo. Oiga, y usted se imagina cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar a Jesús. Lo golpearon, lo latiguearon, lo apedrearon, lo dejaron medio muerto. Y Saulo retrocedió. ¿Cuántos cristianos nos viene a veces una prueba chiquitita y queremos retroceder? Ay, en el mundo estaba mejor. Como decía el pueblo de Israel, en Egipto estábamos mejor. Cristianos que media cosita le empiezan a suceder, no, yo me voy al mundo de nuevo. O yo en el mundo estaba mejor, no me faltaba nada. ¿Sabe por qué piensan así? Porque no han tenido un verdadero encuentro con Cristo. Saulo tuvo un verdadero encuentro con Cristo que entendió lo que tenía que padecer por la causa de Jesús. Tanto así que lo llevaron preso, estuvo encarcelado, encadenado, golpeado con chibolo, hinchado los ojos, latigueado. No podía arrimarse a la pared, pero ay, me duelen los látigos, ay. Pablo y Silas se miraban uno al otro hinchado. Oye, Pablo, te ves terrible. Ay, Silas, ¿y tú qué hablas? Mira cómo estás. Se miraban los dos quejándose ahí de los dolores, pero nunca se quejaron de Cristo. Nunca se quejaron. Pablo, mírame que tengo acá, mírame, porque aquí me duele. ¡Uf! Te han partido la cabeza, Silas. Terrible. ¿Acaso Silas le dijo, Saulo, yo creo que ya si salimos de esta, yo ya me voy nomás a mi casa, ya ahí nomás? Ninguno de los dos dijeron algo así. Ninguno de los dos pensó en renunciar. Al contrario, ¿qué hicieron? La Biblia dice que entonaban himnos. Cantaban himnos. Que los que estaban presos ahí escuchaban lo que Pablo y Silas cantaban. Adoraban a Dios. Eso hizo que Dios los libre de la cárcel. Se rompieron las cadenas, se abrieron las celdas, tanto así que el carcelero, asustado, dice, uy, se me escaparon los presos. No, si ahora se dan cuenta que se escaparon los presos, me van a matar, mejor me mato yo. Coge la espada y se la va a mandar por el... No lo hagas, le dice Saulo. No lo hagas. Aquí estamos todos completitos, vivitos y coleando. ¿Qué? ¿No seguido? No, aquí estamos todos. Ay,
El carcelero entendía que Saulo estaba de parte de Dios. Tanto así que ahora le dice: hermano, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora Pablo predicando desde la cárcel. Y dice que toda la familia del carcelero se convirtió. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Ahora entiende Saulo lo que es el don del servicio. Y hay muchos cristianos que no entienden el don del servicio. Hay muchos cristianos que les falta tener un encuentro con Jesús, porque no miran las cosas diferentes. A veces ponemos la mirada en lo material y en las cosas espirituales las dejamos a un lado. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos enfriamos. Si descuidamos nuestra vida espiritual, nos enfriamos. Empezamos luego a ver las cosas diferentes. Empezamos a ver las cosas a nuestra manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo primerito que hace un verdadero convertido, una persona que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, es que busca las cosas de Dios. Lo material es secundario. Sabe y entiende para qué fue llamado. Alabado sea el Señor. Ahora entiende que es una bendición servir a Dios. Saulo había entendido lo que era servir a Dios. Saulo había entendido lo que es hacerlo con humildad, porque ha entendido su llamado. Ahora Saulo se hace humilde, que cuando él mismo explica: yo soy el último de los apóstoles. Saulo nunca dijo: yo soy el apóstol principal de todos. Fue el más influyente en el Nuevo Testamento, pero él no se hace ver como el más importante de todos. Ahora él dice: yo soy el último de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Cristo. No soy digno. No soy digno. Hoy en día, ¿cuántos falsos apóstoles hay que se presentan? ¿Cómo estás? Yo soy el apóstol súper ungido y que nadie que esté bajo mi cobertura tiene la bendición de Dios, porque yo soy aquel que Jesús llamó. Le pregunto, ¿tuviste un encuentro con Jesús? Porque se creen, hermano, la mamá de los pollitos. Se creen la última Coca-Cola del desierto, que sin ellos la iglesia no funciona. Que el Señor los reprenda, hermano. Falsos, mentirosos, farsantes. ¿Qué están enseñando? ¿Por qué obran así? Porque no han tenido un encuentro con Jesús. Vive Cristo para siempre. Y el Señor quiere que tengamos un verdadero encuentro con Él. Ahora la pregunta es, como se las hice al principio: ¿usted ha tenido un verdadero encuentro con Jesús? Analice. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está haciendo la obra de Dios? ¿Lo ha dejado todo por la causa de Cristo? Cuando Pedro tuvo el encuentro en la barca con Jesús, Jesús solamente le dijo: ven y sígueme, y te haré pescador de hombres. ¿Qué hizo Pedro? La Biblia dice: Pedro lo dejó todo y siguió a Jesús. Aleluya. Hermano, cuando yo tuve ese encuentro con Cristo, yo entendí para qué el Señor me había llamado. Cuando el Señor me confirmó el llamado, yo aún estaba en las Fuerzas Armadas.
Pero cuando yo entendí, yo dije, Señor, lo voy a dejar todo por tu causa. Y se lo comenté a mi esposa y le dije, yo creo que Dios me está llamando. Yo creo que Dios quiere que ya me retire del ejército para servirle. Y le conté testimonio, le conté confirmaciones, le conté palabras que había recibido. Y mi esposa no puso objeción, dijo, bueno, si es Dios que te está llamando, está bien. ¿Usted cree que si Dios no me hubiera llamado, yo no estuviera parado acá? Porque entendí el llamado, entendí el propósito. Tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar la institución, porque yo dije, si el que me está llamando a servir me va a suplir, me va a respaldar, entonces aquí lo dejo todo. Hay muchos que no quieren dejar a veces ni la vanidad. Hay muchos que a veces tienen por más importantes las cosas seculares que las cosas de Dios. Cuando Dios nos dice, me llamas Señor, Señor, y no me obedeces, ¿qué es lo que el Señor nos pide en su llamado? Obediencia. Un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Pero eso no vamos a tener si no tenemos un verdadero encuentro con Jesús. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Ahora entiende que usted necesita un encuentro con Cristo? Póngase de pie. Dios es bueno. Y si estamos acá es porque entendemos que Él nos ha llamado. Pero el que estemos acá y el que hayamos escuchado el llamado de Dios, no quiere decir que tal vez hayamos tenido un encuentro con Él. Y necesitamos tener un encuentro con Jesús. Y a veces cuando tenemos un encuentro con Jesús, algo tiene que pasar para nosotros entender que ahí está la presencia de Él. Como le pasó a Saulo. Tuvo que perder la vista. Tuvo que quedarse ciego. Tuvo que tener esa experiencia sobrenatural con Jesús para entender el propósito por el cual había sido escogido. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito Dios, en esta hora hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque nos abre el entendimiento, nos ayuda a comprender que necesitamos tener un encuentro contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un encuentro contigo, porque es necesario tener, Señor, ese encuentro contigo, Padre, para poder comprender, para poder entender, Señor, cuáles son tus planes y cuáles son tus propósitos. Solamente aquí esperamos, Señor. Esperamos, Señor, que sea usted manifestado en gloria. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Que nada nos aparte, Señor, de tu presencia. Que nada sea más importante que buscar de ti. Que nada, Señor, nos aleje de ti. Que nada nos enfríe. Que nadie, Señor, o nada sea la causa de que haya una tibieza en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, te necesitamos. Te necesitamos. Te adoramos, Señor. Y toda la gloria te la damos para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya.
Gloria a tu nombre, Jesús. Oh santo, santo, santo. Santo es tu nombre, Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre. Vamos a adorarle al Señor. Señal de agradecimiento. Aleluya. 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 Como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Tengo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz tu milagro en mí. Entra en mi casa. Dígale al Señor: entra en mi casa, entra en mi vida, Señor, te necesito. Dígale cuánto usted lo necesita a Él. Dígale: Señor, quiero un encuentro contigo. Quiero tener una verdadera transformación, un verdadero cambio. Restaura mi vida, Señor. Aleluya. Es un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz tu milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz tu milagro en mí. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Aleluya. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vive Cristo para siempre. Aleluya. Poderoso es Dios. Mi alma alaba a Jehová. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado por medio de las redes sociales. Tu hermano Cristóbal, que Dios le bendiga. Mandamos saludos también en la República del Perú. Tu hermano Leblinger Paima. Gloria al Señor. A toda su amada familia.
allá en Lima, a nuestra hermana María Antonieta Carriel también allá en la República de Chile, gloria al nombre de Cristo, y a todos aquellos que también luego se conectan con esta señal. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a dejar aquí a nuestro hermano Javier para que haga la oración por las ofrendas.